con las rutas, estamos viendo ahí el estado de algunas que no son las óptimas. Leticia Muñoz, ¿cómo va? Que no estamos hasta las 6 de la tarde hoy. Cualquiera, hoy así empezamos. Así empezamos. Digresión total. Perdón. Buen día, ¿cómo están? Muy Se bueno. los Es ve para bien reírnos. acá los dos ahí. Sí, viste, estamos nos dejando Charlando solos. de la vida. Sí, si era hasta las 6 de la tarde ibas a tener que venir varias veces. Porque si no, no íbamos a Seguía. llegar. Almorzábamos acá, merendábamos. Claro. Igual, pero no aclararon. Dijeron, seguimos hasta las 6, hasta el 6, no sé. Y era hasta el 6 de marzo. Vamos, así Bueno, que estuvieron hablando de las rutas, los Sí. escuché un poco. Y veíamos ayer, bueno, en los testimonios que recogía Leo, Jesse, al momento de relevar qué pasaba con la gente cuando aumentaba el peaje, eran todas quejas por el estado de las Sí. rutas. Bueno, este tramo es uno de los que se va a privatizar o concesionar. De eso vamos a hablar justamente hoy porque se conoció esta semana la licitación, el lanzamiento de la licitación pública, nacional e internacional para privatizar la última etapa de 3 en total que tiene la Red Federal de Concesiones. Es un esquema que el gobierno nacional diseñó para privatizar en total 9.000 kilómetros de rutas nacionales en todo el país. Se trata de tramos elegidos por el tránsito y el volumen de tránsito y por el uso que tienen estas rutas. Bueno, vemos en la etapa 3, que es la última etapa que sale a licitación, hay tramos del Chaco. Uno de los tramos, podemos ir viendo los mapas, uno de los tramos es el tramo litoral. Ahí es donde entra la Ruta Nacional 16. Ahí lo vemos, Sí. el tramo que va desde el ingreso al puente Chaco Corrientes del lado correntino, ahí está el kilómetro 0, Claro. hasta el empalme con la Ruta Nacional 89, que queda en Aviateray. Son en total 211 kilómetros. Es el tramo más largo y más importante de ruta que se va a concesionar en el Chaco. Esta ruta 16 es una ruta estructural, es importante y es estratégica porque es parte del corredor bioceánico, sirve para conectar junto con otras rutas, Atlántico y Pacífico. Es una ruta importante en el norte argentino y es parte de las que se van a concesionar. 211 kilómetros en total. En el tramo litoral también está la Ruta 12, que está en territorio de Corrientes, y son más o menos 355 kilómetros. Bueno, ¿por qué fue elegido este tramo? Precisamente por el volumen de tránsito que tiene, principalmente en la zona del puente y acá en la zona de Resistencia, entre las rotondas, circulan entre 17.000 vehículos diarios en el puente Chaco Corrientes y entre las rotondas de Barranqueras y de la Ruta 11 y 16, también acá en Resistencia, más de 19.500 vehículos al día. Es una zona de alto tránsito. Sí, es mucho. Es mucho. Bueno, sí. eso en cuanto a la traza del tramo litoral que está dentro de esta etapa 3, que la licitación recién se lanzó. Sí. Es decir que ahora, bueno, van a ir presentándose los interesados, van a ir ofreciéndose para estos tramos. Y el otro tramo, que también incluye una parte de ruta nacional en el Chaco, es el tramo Chaco-Santa Fe. Ahí tenemos el mapa, le agradecemos como siempre a Marce Benítez. Este tramo va desde la rotonda de Empalme de la Ruta 11 y 16, acá en Resistencia, abarcando un buen tramo de la autovía 11, hasta Nelson, que queda en la provincia de Santa Fe, allá cerca de la capital. Este tramo tiene en total 497 kilómetros, es específico Chaco-Santa Fe y es solamente la Ruta 11. Bien. También, bueno, una ruta de conexión con los puertos, como decimos. Hay mucho transporte que va desde el puerto de Chaco hasta los puertos de la zona del Gran Rosario. Bueno, este tramo, como dijimos, 497 kilómetros en total, pero acá en el Chaco son más o menos 80, que es hasta Basail, un poquito más allá, donde está el límite. Y bueno, eso es lo otro que se concesiona acá
en el Chaco. Entonces, en el Chaco tenemos cerca de 300 kilómetros en total entre estas dos rutas nacionales que se van a concesionar. Podemos ver un cuadrito que hicimos porque acá está. Bien. 288 kilómetros en total. De las 4 rutas, 2 se privatizan y dentro de esas 2 rutas, 2 tramos. De un total, este es el total, 987 kilómetros de rutas nacionales que pasan por el Chaco, porque tenemos además otras 2, por supuesto. Tenemos, aparte de la 16 y de la 11, la 95 y la 89. De esas rutas no se concesiona nada. Entonces, que quedan sin privatizar cerca de 700 kilómetros en la provincia. Ahora, bueno, de esta etapa 3 se sabe, desde que se publicó la licitación en una plataforma específica que es para licitaciones que se llama Contratar, que la apertura de sobres, es decir, se van a conocer las ofertas, el 18 de mayo a las 13. Está todo digitalizado, es todo online, tanto las ofertas como ese tipo de procedimientos administrativos, se hace todo a través de esta plataforma Contratar. Bueno, y como decíamos, esto es parte de todo el esquema de la Red Federal de Concesiones, de privatizaciones, que tiene 9.000 kilómetros y que fue dividido en 13 tramos en total. Hay rutas en realidad en el norte y más en el centro del país, que son las de mayor volumen de tránsito. Y este esquema fue armado por el Gobierno Nacional con un dato muy importante: no tiene ningún tipo de subsidio nacional. No habrá nada, se tienen que hacer cargo las empresas, operadores que oferten y que sean adjudicatarias, se tienen que hacer cargo de la construcción, reconstrucción de rutas, mantenimiento, administración y gestión de todos los tramos. Ahora, ¿ya tenemos rutas privatizadas en el país? Sí. Ya hay una primera etapa que fue concesionada y cuyos operadores tomaron posesión. Estamos hablando de la etapa 1 y dentro de la etapa 1, por ejemplo, el puente Rosario Victoria. Esa es una parte que fue concesionada y ya el operador está trabajando ahí. Y también hay otra parte que abarca las rutas 12, 14, por ejemplo, en la zona de Buenos Aires, Entre Ríos y Corrientes, las rutas que conforman el corredor del Mercosur. Todo eso ya está con concesionarios a cargo y empezando a cumplir con lo que dice el contrato. Bueno, y nos pusimos a mirar, por supuesto, qué decían los pliegos en cuanto a las licitaciones que tenemos acá. Y hay novedades porque, bueno, por ejemplo, a ver, lo que a la gente más le puede interesar, ¿cuándo se van a arreglar las rutas? Exactamente. Eso es básico porque no vemos ningún tipo de trabajo de recuperación ni siquiera de tapado de baches. Además, lo dijiste recién, las ofertas se conocen recién en mayo. Claro. O sea, ya ahí ya tenés... Sí, son procesos largos. Es un proceso largo. O sea, la ruta ya en lo pronto no se van a arreglar. Tengamos acá en cuenta esta cronología. El anuncio de toda esta red federal de concesiones fue en septiembre-octubre del 2024. Hasta que el gobierno puso en marcha todo, era enero de 2025. Se lanzaron las primeras licitaciones, fíjense, y los operadores de la primera etapa, de los primeros tramos, tomaron posesión en enero de este año. Son procesos largos, son procesos de por lo menos un año. Entonces, bueno, de todas maneras, tenemos novedades para los tramos que salieron a licitación ahora y que abarcan el Chaco. Primero, va a haber un nuevo peaje. En la ruta. Bueno. Sí. Qué agradable noticia para la gente. Sí. Está previsto que se mantengan las casillas de peaje del puente General Belgrano de Macalle y que se agregue una en Quitilipi, en la progresiva 165 de la Ruta Nacional 16. ¿A partir de cuándo se sabe? Bueno, ¿a partir de cuándo? Es una muy buena pregunta. El concesionario que gane la licitación y tome posesión del tramo tiene que construir una nueva casilla de peaje, puede construirla en ese lugar, pero recién después del primer año de toma de posesión y de que haga obras que se llaman obras iniciales o obras de puesta en valor.
Porque se decía que, Leticia, que no podían, por ejemplo, aumentar el peaje hasta no hacer, concretar las obras. Ahora vamos a ver de qué se tratan estas obras. Hay obras como en escala. En el primer año, después del segundo año al cuarto año, son concesiones largas, se dan por lo menos por 20, 25 años, pero tienen la obligación los concesionarios de hacer algunas obras. Me las dejé y me las agendé para el final. Bueno, entonces, esta casilla de peaje tiene una característica, la casilla de peaje, que tiene que ser absolutamente automática, con el sistema free flow, como se llama, barreras automáticas, cobro automático. Bien. Esas características tienen todas las nuevas casillas de peaje. También en el tramo litoral habrá 2 nuevas, pero estas están en la zona de Corrientes, en San Roque y en Verón de Astrada. Y en el tramo Chaco-Santa Fe, las casillas de peajes están todas en la provincia de Santa Fe. Están en Florencia, donde había una... Florencia-Santa Fe, donde había una casilla de peaje, está inactiva desde hace un tiempo. Volverá a estar esa después en Guadalupe, en Vera, en Gobernador Crespo y en Jambi Campbell. Ahí hay un montón de... Todas esas son nuevas. ¿Y estas que se activan con las tarifas actuales, con los aumentos de ahora? Bueno, cuando el concesionario toma posesión del tramo, o sea, gana la licitación, toma la posesión del tramo, va a seguir cobrando la tarifa de peaje que esté vigente a ese momento. Cuando tomen posesión de estos 2 tramos, van a seguir las 2 casillas, en el caso del Puente Belgrano y de Macayé, cobrando la tarifa que haya hasta ese momento, y cuando se construya la nueva casilla de peaje y se hagan las obras iniciales, se pueden poner las tarifas que el concesionario proponga en su oferta económica. Hay un parámetro, por ejemplo, en el puente Rosario Victoria, en este momento están cobrando más o menos un peaje para autos, siempre la categoría inicial, de 1.600 pesos. Y si no me falla la memoria, en la oferta económica que hizo ese concesionario, que ya tomó posesión de ese tramo, la tarifa económica le daba más o menos 3.500 pesos para esa categoría inicial. Bueno. Va a haber nuevos peajes, va a haber nuevos montos, van a ser más o menos en ese parámetro, no tan baratos, pongámosle, como son ahora. Y ahora teniendo en cuenta, por ejemplo, el reclamo de la gente, que era el tema de el mejoramiento de las obras. ¿Qué incluyen estas obras? Bueno, todos los pliegos dicen para todos los tramos que en el primer año de concesión hay obras iniciales de puesta en valor. El concesionario tiene que dedicarse a bachear, hacer bacheo profundo, superficial, reducir todas las huellas, hay agüellamientos, hay levantamientos del pavimento. Tienen que dejar las calzadas en condiciones de transitabilidad y de seguridad vial para que el usuario pueda andar, bueno, digamos que transitar más o menos seguro. Sin que se le rompa el auto. Sin que se rompa el auto como ocurre ahora. Exactamente. Esas son las obras de puesta en valor que todos tienen que hacer en todos los tramos durante el primer año. Y después hay obras obligatorias en el segundo año, y ahí, por ejemplo, para el tramo litoral y para el tramo de la Ruta Nacional 16, se incluyen obras de puesta en condiciones de la calzada entre las 2 estaciones de peaje, entre la del Puente y entre la del Macayé, más allá de un bacheo profundo, hacer un recapado y hacer un trabajo más profundo en el pavimento como para que quede en mejores condiciones. Un dato final, todas estas concesiones y todas las obras que los concesionarios van a hacer son para recuperar la infraestructura vial actual. Ningún pliego y ninguna obra implica hacer, por ejemplo, nuevas autopistas o ensanche de las calzadas, porque sabemos que los vehículos, bueno, actualmente hay un avance tecnológico, hay vehículos más grandes, hay más transporte pesado. Nada de las obras que están previstas es para aumentar la capacidad de las calzadas, para ensancharlas, ni siquiera para hacer autovías y autopistas. Es todo para mantener y mejorar un poco el enorme deterioro que han tenido en estos últimos años
los tramos de las rutas nacionales. Perfecto. Así que ahora a sentarse, esperar tranquilo, porque como decíamos... Tranquilo, está la licitación lanzada, Sí. vamos a ir viendo cómo fluye. Bueno, esperemos que fluya rápido, que no sea tan lento. Muchas gracias, Muchas gracias. Leticia. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Bueno, ahí estaba, ¿no? Con esto de la privatización.